Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitácora Mental. Antes de empezar, por si acaso, quiero comentarte que el contenido que voy a compartir hoy fue parte de un episodio que grabé para otro podcast hace casi 3 años, cuando en él pretendía contar solo anécdotas y que Bitácora Mental estuviera destinado a opiniones y reflexiones grabadas desde el propio móvil en audios muy cortos. La realidad es que esto no se concretó y como llevo ya varias historias contadas en este espacio, he decidido rescatar este recuerdo que ahora mismo estoy volviendo a grabar. Casi seguro que lo que voy a relatar no lo habrás escuchado, pero me parecía pertinente y sobre todo honesto advertirte porque si bien no son las mismas palabras, evidentemente la base es la misma. Bien, vamos entonces a retroceder en el tiempo y viajamos hasta mediados de los años 70, donde lo que te traigo, si por aquellos tiempos llamaba la atención, hoy como ha cambiado la sociedad, sin duda estaría moviéndose a través de redes sociales y probablemente también con algún tipo de cobertura en directo, al menos de corte local. Esto ocurrió unos pocos años antes de lo que contaba en el episodio de la semana pasada, el 170, que titulé Mano de obra especializada, y diría que fue en 1975-1976, momento en que a 30 metros de mi casa y haciendo esquina, había un señor mayor con su mujer y tenían un mono en su jardín. Pero a pesar de que todavía se veían los enanos aquellos de jardín y otros adornos que en los años 60, al menos por aquellas tierras, habían estado muy de moda, este no era de cemento ni de yeso, ¿no? Era de los de carne y hueso. Con mi familia habíamos llegado a ese barrio a principios de 1974. Y esa gente ya estaba ahí, ¿no? Así que la primera vez que lo vimos al mono me llamó la atención. Pero para los demás vecinos ya no era novedad y estaban acostumbrados, con los que, como uno más, muy pronto para mí también, pasó a formar parte del día a día y ya ni nos acordábamos de él, ¿no? Pero para contar esto, y como no conozco las especies, por si algún entendido está escuchando, pido disculpas desde ya, porque quizá me refiera a este animal como mono, simio, primate, o yo qué sé, de diferentes formas a lo largo de este relato y que eso no sea exactamente como hay que llamarlo, ¿no? Por eso, apelando a las imágenes que todavía quedan en mi mente, estuve buscando un poco de información para dar una mejor idea de lo que estoy hablando, ¿no? Y viendo cantidad de fotos de muchos tipos de estos animales, estoy convencido al 99% que se trataba de un Cebus imitator. Es un primate que de adulto pesa unos 4 kilos, tiene una altura aproximada de medio metro y cuenta con una cola bastante larga. Por aquel entonces, años 75-76, yo tendría 9-10 años y no tengo idea o no recuerdo dónde lo habían conseguido o cómo había terminado en aquella casa. Pero allí estaba y seguramente, no tan a gusto como desearía, pero hay que decir que al menos por lo que se veía lo cuidaban, ¿no? Y como en el jardín de la casa había varios árboles grandes, cada día los sacaban para que, se entretuviera mirando el barrio desde las alturas. Y en realidad solo se podía subir a los árboles, ¿no? Pero a un árbol en concreto, que era el que tenía ahí más a mano, y que era un pino grande, porque obviamente era un animal en cautiverio, ¿no? No lo podían tener suelto. Y para que no se escapara, le habían puesto una cadena de hierro, pero cada vez le quedaba más corta, ¿no? Porque nuestro querido ancestro era muy movedizo él. Así que con el tiempo a esa cadena vimos que le agregaron una cuerda gruesa, ¿no? De esta forma
la atadura no pesaba tanto, recordemos que era un animal pequeño, como dije, y así además de poder subir más alto, se movía mejor, consiguiendo también mayores distancias cuando hacía los desplazamientos a nivel del suelo, ¿no? Y así vivió sus jornadas el simpático y peludo primate un buen tiempo. Durante las horas de luz se entretenía ahí como podía en el jardín y por la noche lo entraban a la casa para que estuviera más protegido. Así que, para quien pasaba por aquella calle del barrio, ver cómo por la mañana el veterano de la casa sacaba el mono al jardín, lo enganchaba con su cadena y cuerda de seguridad al árbol, era una escena cotidiana. Luego supongo que este señor se iría a trabajar porque ya no se lo veía, y su mujer, que era ama de casa, era la que quedaba gestionando las cuestiones del hogar y la custodia del Cebus imitator. Pero aquella monotonía un día se alteró, porque evidentemente el animal no era feliz, se aburría mucho y no teniendo nada que hacer empezó a buscar una forma de mudarse sin que el dueño se enterara. Hasta que finalmente encontró la solución y no se sabe cómo, pero se ingenió para soltarse y salió corriendo como si lo persiguiera Hacienda. En el barrio había muchas casas y la mayoría con grandes árboles. Pero no dejaba de ser ciudad pura y dura, ¿verdad? Así que tuvo mucha suerte, ojo, en los primeros segundos de la fuga, porque solo para cruzar la calle ya corrió un riesgo tremendo, porque era en una zona bastante transitada en ambos sentidos, ¿no? Intuyo, por tanto, que la felicidad del susodicho como individuo en libertad habrá pasado bastante rápido, porque aquella selva de cemento estaba bastante lejos de lo que sería su hábitat natural. Y me acuerdo que aquel día que se escapó, yo estaba en casa, que tenía ventanales grandes hacia la calle, así que salí al jardín porque vi que había un movimiento fuera de lo normal y rápidamente me enteré de que se había fugado este vecino peludo, ¿no? Que como mascota que era, no recuerdo si tenía nombre y además aquella gente era bastante reservada. La alteración de la rutina, ¿no? Llamó la atención de otros vecinos, obviamente, y al principio éramos pocos ahí mirando, pero alguno ya lo estaba buscando y a la gente que circulaba en coche o pasaba caminando le llamaba la atención que todos mirábamos a las azoteas, ¿no? de las casas. Imagino que pensarían que habían robado en alguna y estábamos tratando de ubicar al delincuente que iría por ahí saltando por los tejados, ¿no? Algo que por aquellos tiempos, hay que decirlo, ya había ocurrido varias veces en el barrio, así que poco a poco los que se detenían y preguntaban se iban enterando de qué iba la cosa, de qué estaba pasando. La cuestión es que poco rato después aquello se llenó de gente, había coches aparcados por todos lados, los vecinos habían salido todos a la puerta y muchos estaban en la acera junto con la gente que venía pasando hacia o desde el supermercado, como dije en el capítulo anterior que había en el barrio, ¿no? Y también hacia otros comercios de la zona. Así que aquello parecía una concentración pacífica en la que empezó a organizarse la búsqueda un poco más formalmente porque se hizo presente el dueño del mono, que además de preocupado estaba bastante nervioso. Le avisaron y vino enseguida. Y seguramente a esta altura me vas a preguntar cómo este señor y su mujer tenían un animal de esas características en su propio jardín. Y te voy a responder dos cosas. Primero, que eran los años 70 y la gente hacía cola en los zoológicos, como los que acampaban hace unos años en la puerta del Apple Store. Igual estaban a la intemperie una semana con una carpa para ser los primeros en comprarse un móvil nuevo, ¿no? Por lo que, salvando distancias, tener un animal de esos en casa por aquel momento te colocaba más cerca de ser héroe que de villano. Y en segundo lugar, y diría más trascendente y relevante, por donde yo vivía en aquellos años sobre todo, el ambiente no estaba ni para hablar más de la cuenta ni para hacerte el Frank de la jungla, ¿no? Y meterte donde no te habían llamado, porque te podía pasar que se hiciera realidad esa frase que tantas veces se usa en vano, pero que tiene su parte real y sobre todo su historia, ¿no? Me refiero a eso de usted no sabe con quién se está metiendo. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero en aquel momento y lugar, del mismo modo que en otras latitudes en los años 70,
No podías hacer las tonterías que hoy vemos en las calles de muchos países, ¿no? Incluida España. Tenías que ir a lo tuyo y tratando de no cometer errores de bulto, porque como te metieras donde no debías, con quien no debías, o simplemente en lo que a ojos de otros no debías, un día salías de tu casa para trabajar, estudiar o lo que fuera y podía ser la última vez que alguien te viera en este mundo, ¿eh? Y a veces ni siquiera tenías que hacer algo. Alguien pasaba un dato, y solo con la sospecha terminabas con todos los huesos rotos y con suerte volvías. O igual no. Para que tengas una idea, en la calle donde yo vivía, los vecinos civiles éramos minoría. Y algunos de mis amigos jugaban con balas de ametralladoras que tenían en las casas. Además, todo el día había movimiento de vehículos militares que traían y llevaban gente que vivía ahí. Así que era normal ver soldados con armas largas apostados en distintos jardines. Se metían en las casas, ¿no? Controlando las entradas y salidas de sus superiores. Y en la puerta de mi propia casa, me acuerdo, a veces había alguno que estaba a las 24 horas. En turnos, claro, no era la misma persona, ¿no? Y alguna noche de invierno, con mucho frío, creo recordar que le dimos algo caliente para beber, porque el tipo estaba congelado, ¿no? Y comento todo esto para dar un poco de contexto al asunto de por qué todo el mundo veía al mono encadenado, pero entre lo que, digamos, lo cuidaban bien y lo que acabo de comentar, aparecerse en esa casa a tocar timbre y decirle al dueño por qué tenía ese animal ahí encadenado y de dónde lo había sacado y tantas otras cosas que probablemente hoy se harían incluso en directo, transmitiéndolo por redes sociales, no era de sentido común porque el horno no estaba para bollos. Pero bueno, siguiendo con el primate de esta historia, cazarlo se estaba complicando porque evidentemente no quería que lo agarraran y se pasaba de casa en casa, ¿no? Con el peligro de que se podía alejar definitivamente y se le podía perder la pista. Así que como el dueño, que sin ser un anciano no estaba físicamente con la agilidad esa suficiente como para andar trepando muros y andar saltando por las azoteas, esta persona decidió ofrecer una recompensa por quien le trajera de vuelta el animal sano y salvo, ¿no? Y la noticia se difundió rápidamente, porque si hay algo que desde tiempos inmemoriales incentiva, es un dinerito extra y relativamente fácil de ganar, ¿verdad? Así que entre algunos voluntarios de los más avispados y con mejor forma física, había incluso negociaciones para organizar una redada ahí al peludo desertor y repartirse el dinero. Y poco después, como en el lejano oeste, comenzaron a florecer los cazarrecompensas, porque además de los que vivían en el barrio, todo aquel que pasaba por el lugar paraba y preguntaba, intentaba ahí sumarse al operativo a ver si pescaba algo. Pero, contra todo pronóstico, y a pesar de que eran unos cuantos persiguiéndolo, el bribón seguía suelto y esquivando a los improvisados cazadores. Y no pasó mucho tiempo antes de que unos cuantos se dieran cuenta de que la cosa no era tan fácil, ¿no? Y que estando en las alturas, entre árboles y casas, se estaban jugando el pellejo sin mucha probabilidad de conseguir el objetivo. Así que de a poco la mayoría se fue cansando y vinieron las primeras deserciones, vamos a decir, ¿no? A las que se fueron sumando algunas otras, con lo que un rato después solo quedaron abocados a la tarea de la captura el dueño del animal y algunas personas que vivían en lo que podríamos decir la zona cero de todo este asunto, donde estaba pasando todo esto, ¿no? Un poco más tarde, y a pesar de que el mono seguía con todos sus instintos absolutamente intactos y ya lo había demostrado sobradamente, ¿qué pasó? Que en cuestiones del comer, se había acostumbrado a la vida fácil. Así que empezó a extrañar eso de que a determinada hora le sirvieran un buen plato de comida sin complicaciones y poder dedicarse a criar barriga después durmiendo la siesta. Así que sucumbió a los encantos de un vecino que le ofreció un manjar y ¿qué pasó? Terminó prisionero otra vez. Pero fue por muy poco tiempo, porque el revuelo que se armó aquel día llamó demasiado la atención y el apresado enseguida desapareció del barrio, nunca más lo vimos.
Y poco después ocurrió lo mismo con la pareja que lo tenía de mascota. Se mudaron y al menos yo y con aquellos con los que tenía contacto, nunca más supimos nada de ellos porque rápidamente aquel inmueble pasó a manos de otra pareja más joven que con 2 niñas, me acuerdo, se instalaron allí y vivieron varios años hasta que la casa cambió nuevamente de dueños, que también fueron los últimos que yo conocí porque en los años 90 el tema mudanza me tocó a mí. Y bueno, esto es lo que quería contarte sobre cosas que pasaron en aquel barrio, concretamente hoy la del Mono, donde también, muy cerca de mi casa, vivía otra gente que tenía unas cuantas mascotas, más de la que normalmente tiene la gente, ¿no? Pero eso lo voy a dejar para otro día. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar y te espero en el próximo.